Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una disculpa ante todo por el retraso. Tuvimos algunos problemas técnicos. De hecho, durante este webinar número 4, es las 7 consideraciones que tenemos que tomar para seleccionar voy a deshabilitar mi cámara en vivo para tener un ancho de banda más amplio. De igual manera, les quiero recordar que en su pantalla que tienen hay varios botones. Los más importantes es el naranja, por si no les aparece el video, el azul. Obviamente el video no lo van a ver, repito, voy a deshabilitarlo, lo que es mi presentación, pero lo que son las diapositivas o slides es el botón azul y el morado es de preguntas. De igual manera, quiero hacerles un hincapié, invitarlos la siguiente semana, el próximo miércoles 29, a nuestro webinar número 5, que es transparencia y disponibilidad en el control de las plantas y procesos industriales. Básicamente lo que se va a tocar en este quinto webinar de la próxima semana, se va a hablar de PLCs Modicon, M580 y redes Ethernet. Bueno, comencemos. Entonces voy a deshabilitar mi cámara y voy a dar paso a las diapositivas. De igual manera, en la mitad de la presentación hacemos un stop, contestamos algunas preguntas, yo creo va a haber bastantes. Al final hacemos otro stop, contestamos otras y recuerden, vía correo nos pueden enviar sus dudas, creo que van a surgir muchas y las estamos contestando todas. Entonces comenzamos. Bueno, yo soy el ingeniero Marcelino Contreras, soy el ingeniero de aplicaciones de Schneider Electric. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un activo que encontramos bastante en la industria, que es el control de un motor, y cómo podemos seleccionar este. Bueno, pusimos 7 pasos o 7 consideraciones para seleccionarlo. Alguien decía que 7 porque se escucha muy bonito en marketing, pero bueno, vamos a ver que si tomamos en cuenta estas 7 consideraciones, pues vamos a tener todos los argumentos para poder seleccionar el variador adecuado. Lo primero es, tenemos que saber qué mueve el motor, qué está controlando, el tipo de motor que estamos controlando, qué tipo de lazo de control requerimos, dónde vamos a utilizar nuestro variador de velocidad. Hay que considerar los fenómenos que me generan los variadores de velocidad, hay que tomarlos en cuenta. Bueno, ¿y cuál es la interfase de control? Si es digital, o sea, discreta o a través de comunicación. Y por último, y algo muy importante en el ambiente industrial, tanto de proceso como de maquinaria, ¿qué normatividad de seguro en maquinaria tengo que cumplir? Bueno, el primer punto que mencionábamos es qué va a mover mi motor y como consecuencia con qué variador lo voy a controlar. Bueno, hay diferentes aplicaciones, como vimos en el video. Hay aplicaciones de winders, hay conveyors, o sea, transportadores de bandas, hay grúas, hay sistemas de bombeo, de ventilación. Cada uno de ellos tiene características en especial. Aquí vemos es un extrusor, una bomba, un tornillo alimentador, banda transportadora, una prensa, una mesa giratoria indexada, un elevador, una briqueteadora. En la industria metálica se utiliza mucho, en la industria también del papel, un molino, un ventilador, grúas, bandas de cangilones, enrolladores, desenrolladores, etcétera. Podríamos mencionar muchas aplicaciones, pero cada una de estas aplicaciones cae en 3 tipos de carga. Básicamente, una carga de torque constante es aquella de que desde el inicio yo requiero un torque para vencer el estado de reposo a movimiento, ¿no? Puede ser un conveyor, una grúa, ¿sí? Todo aquello que no sea ventiladores y bombas centrífugas, porque como lo vimos en la sesión pasada, lo que son bombas y ventiladores centrífugos caen en el tipo de carga cuadrático, que conforme aumento yo la velocidad, aumento la masa que estoy moviendo y por lo tanto requiero más torque, ¿no? Entonces el torque aumenta con el cuadrado de la velocidad. La siguiente es que se da mucho en lo que son winders, unwinders, o sea, enrolladores, desenrolladores en la industria del papel, en la industria metálica. Bueno, en esta tenemos que tener la potencia constante, ¿sí? Desde que yo empiezo a enrollar. ¿Por qué? Bueno, lo que yo trato de mantener es la tensión a todo lo largo del crecimiento del rollo, ya sea de papel o metal o plástico, ¿sí? Entonces, este es un tipo de carga de potencia constante. Entonces, por eso tengo que saber yo qué tipo de carga voy a manipular, porque también de allí yo voy a seleccionar mi variador. Si es normal duty, recuerde que son cargas de torque variable. Heavy duty,
cargas de torque constante. Un conveyor, una grúa, un molino, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, aquí se repitió, hay un error en la diapositiva. Normal duty, recuerden que me pide el 10% de sobrecarga. Heavy duty, el 150%. Entonces, en el slide, la primera sería heavy duty. La segunda, normal duty, ¿sí? Primera, torque constante. Segunda, torque variable. Bueno, también tengo que considerar para mi tipo de aplicación o carga que voy a mover, qué macros tiene mi variador, porque de esta manera también me voy a ahorrar tiempo en lo que es la programación, en la implementación. Por ejemplo, nosotros tenemos variadores, el Altivar 930, que tiene macros para lo que es reparto de carga, tiene macros para lo que es izaje o grúas, y bueno, como lo vimos en la ocasión pasada, el Altivar 630 tiene macros para sistemas de bombeo. Entonces es muy importante utilizar un cierto variador. Las cargas de torque que manejamos es el Altivar 630 para aplicaciones de bombeo, el 930 para aplicaciones de torque constante, y ambos se pueden programar normal duty y heavy duty. Bueno, también manejamos la familia Altivar 340 y Altivar 320. Si se dan cuenta, el 340 también se puede seleccionar normal duty, cargas de torque variable, heavy duty, cargas de torque variable, normal duty, cargas de torque. Va de nuevo, una disculpa. Heavy duty, cargas de torque constante, normal duty, cargas de torque variable, heavy duty, conveyors, grúas, trituradoras. Normal duty, solo ventiladores y bombas centrífugas. Si tengo una bomba yo de desplazamiento positivo, será heavy duty, ¿sí? Y también tenemos el Altivar 320. Ese no tiene la capacidad de poder seleccionarse en normal duty y heavy duty. Bueno, hay otro fenómeno que también tenemos que considerar en nuestra aplicación. Es cómo voy a desacelerar esta, ¿verdad? La voy a dejar que desacelere inercialmente, la voy a dejar que desacelere con un frenado dinámico, tengo que controlar la rampa de desaceleración. Bueno, si ese es el caso, recuerden que hay un fenómeno que se da con las cargas de alta inercia que se llama regeneración. Mi variador puede trabajar en el cuadrante de forward, que sería el Q1, donde tanto el torque y la velocidad van en el mismo sentido. ¿Sí? Aquí lo podemos ver mejor. Cuadrante 1, tanto la velocidad como en el torque van en el mismo sentido de la flecha. Cuadrante 2, bueno, y aquí vemos que se contrapone una a la otra, ¿sí? La velocidad va hacia un sentido y el torque va hacia otro, ¿no? Y el cuadrante 3, la velocidad va hacia un sentido y el torque al mismo. Este es el cuadrante 1 es forward y el cuadrante 2 es reverse, motorización ambos. En el cuadrante 4, igual, la velocidad y el torque están en sentido contrario. Entonces, en el cuadrante 4 tenemos lo que es forward, pero regeneración. En el cuadrante 2 tenemos reverse y es regeneración. ¿Qué es lo que me causa la regeneración? ¿Cuál es el fenómeno? En ese momento el motor me regresa energía, y si yo no selecciono mi variador que tenga el séptimo IGBT para que dispare cuando sense que se eleva el bus de DC y lo pueda disipar yo a través de una resistencia, bueno, voy a tener problemas, ¿sí? Por ejemplo, en el Altivar 630, que son sistemas de bombeo, tanto ventiladores centrífugos como bombas centrífugas, no hay regeneración. Si en determinado momento yo quiero o tengo un poco de regeneración, puedo utilizar la rampa adaptativa. Pero en el caso de que sea un conveyor, una blanda inclinada, como vimos, generación hay dos modelos de generación. Una, como lo hace el Altivar 320, el 340, el 900, Altivar 12 o Altivar 212, tiene el séptimo IGBT y tiene una resistencia. Obviamente hay que poner mucho cuidado en el número de parte porque también hay opciones a cierta potencia ya no lo trae.
¿sí? Aquí lo que estoy haciendo, toda esta energía que el motor, cuando yo trato de desacelerarla, me la regresa a través del último módulo de inversión que tiene unos diodos, la rectifica y hace que se eleve el bus de DC, bueno, la disipo en calor, estoy perdiendo dinero, pero si yo quiero que esa energía regrese a la alimentación de mi red, tendría que utilizar un variador Actifronem, y bueno, esa opción la tenemos, si se dan en la parte de abajo se dan cuenta, la tenemos con los drives 980, ¿sí? Que son Actifronem inherentemente regenerativos, pueden trabajar en los 4 cuadrantes. Si yo utilizara en un enrollador una opción con una resistencia de frenado dinámico, bueno, esta se pondría como plancha porque siempre voy a estar regenerando. Entonces lo mejor es utilizar un variador Actifronem o un bus de DC, ¿sí? Entonces esta es una consideración muy importante que tenemos que tener en nuestra aplicación para poder seleccionar la arquitectura del variador. Perdón, tomé un poquito de agua. Afortunadamente el día de hoy no pasó ni el del gas ni el de la basura, entonces no nos perturban los ruidos extraños. Bueno, el activo que tenemos que controlar es un motor. ¿Qué tipo de motores encontramos más en la industria? También hay que saber qué motor vamos a controlar. Obviamente el que se utiliza más en la industria es un motor de inducción, jaula de ardilla, asíncrono. Pero bueno, tenemos también motores de imanes permanentes. ¿En dónde los tenemos? En los sistemas HVAC, que son los sistemas de aire acondicionado por su alta eficiencia. O también tenemos en bombas sumergibles. Y bueno, también tenemos motores síncronos reluctantes. En nuestro caso de Schneider Electric no tenemos ningún problema para manejar estos motores con nuestros variadores porque ya vienen preparados para poder trabajar con estos motores, tipo de motores. Imanes permanentes, síncronos, motores reluctantes, síncronos. Pero ¿qué pasa si yo tengo una grúa y tengo un motor jaula de ardilla tipo cónico que se utiliza en las grúas? Bueno, también tenemos variadores con este tipo de motor. El motor, como decíamos, más común que nos encontramos, el motor jaula de ardilla asíncrono. Entonces es importante saber qué de motor vamos a controlar con el variador para poder seleccionar el variador que más nos conviene. Otro punto muy importante y que pasamos de alto es, bueno, tenemos que tener la placa de datos del motor. ¿Para qué? Para saber cuál es la potencia del variador que yo requiero, ya sea con HPs o con la corriente que el motor me consume. Lo mejor es saber la corriente que me va a demandar el motor para yo poder seleccionar el variador, porque de motor a motor, aunque sea de los mismos HPs, hay algunas variaciones en corriente. Entonces lo mejor que hay que considerar es la corriente a plena carga del motor, ¿sí? Bueno, y es obvio, tenemos que saber si la alimentación que tenemos a nuestro variador es trifásica o monofásica, ¿sí? También tenemos que saber cuál es la alimentación que soporta el motor, ¿sí? Obviamente todos los variadores, nuestros variadores alimentan motores trifásicos, 220, 380, pero también tenemos variadores que su alimentación puede ser monofásica en 115, su salida sería 240 volts trifásica, o su alimentación puede ser monofásica en 220 y su salida también sería de 240 volts trifásica. Igual manera tenemos variadores que sus alimentaciones en 380 hasta 500 volts trifásica, su salida es igual en 440 a 480 volts trifásica, pero el Altivar 630 tiene una certificación que puede trabajar con una alimentación monofásica, ya sea en 220 o 440, y bueno, me da la salida trifásica hacia el motor, ¿sí? Te repito, todos nuestros variadores es Schneider Electric, su salida es trifásica, ya sea en 220 o en 440, 480. Su alimentación puede ser monofásica en algunos, 115, 220 o 300 volts. Entonces es muy importante saber qué alimentación dispongo yo en la planta y qué alimentación requiere mi motor para yo poder seleccionar el variador de velocidad. Muchas veces nos dicen, pongo esta gráfica porque, bueno, tenemos el control de 0 Hz a 60 Hz, donde la potencia es variable, el torque es constante. Después de 60 Hz, bueno, si se dan cuenta, la potencia se vuelve constante y el torque varía. Esto es muy importante porque
En la sesión pasada me preguntaban, bueno, ¿y cuál es la velocidad mínima que puedo manejar yo el motor con el variador? ¿O cuál es la velocidad máxima después de 60 Hz? Bueno, yo tengo que saber las características de mi motor. Por ejemplo, este motor es 10-1. Voy a regresar a la placa de datos del motor brevemente. Si se dan cuenta, por aquí hay una anotación que dice 20-1. Dejen regreso aquí en mi script para verlo. Dice 20-1 y, a ver, no se ve muy claro, un segundo de favor. Bueno, no, dice 20-1 torque variable, 4-1 torque constante. Esto es muy importante porque también de eso depende qué resultados yo tenga en lo que respecta a torque, el control de torque y velocidad en el motor. Si se dan cuenta, este motor es 10-1 torque variable. Quiere decir que en 6 Hz ya no tengo torque hacia abajo. Entonces, si yo manipulo este motor o controlo este motor con un variador abajo de 6 Hz, nunca voy a tener torque, ¿sí? Esto sucede mucho cuando yo hago un retrofit, o sea, una modernización de un motor que ya tengo, le coloco un variador y lo llevo a una velocidad muy baja. Bueno, también el detalle que me encuentro, aparte del torque, si la curva del motor es 10-1, es que el ventilador de ese motor que fue diseñado para arranque a tensión plena o con un soft starter, arranque suave, voy a tener problemas de ventilación si yo lo llevo abajo de 30 Hz. Bueno, esta regla es regla de dedo, de experiencia. Si un motor que no es tipo inversión lo llevo más abajo de 30 Hz, voy a empezar a tener problemas de ventilación porque el ventilador fue diseñado para dar un cierto flujo de aire a 60 Hz, ¿sí? Si yo quiero trabajar abajo de 30 Hz, pues tendría que ponerle una ventilación externa. Entonces, no se les olvide, hay que saber o tener la curva o estar consciente que mi motor, si desconozco su curva, de 10-1, torque variable, ¿sí? Y bueno, si se dan cuenta aquí, el torque es constante hasta 60 Hz y después de 60 Hz empieza a variar. También yo tengo que saber la curva más en un winder o un enrollador, desenrollador, cómo es la curva que me entrega el motor, porque recuerden, yo tengo que tener potencia constante después de 60 Hz en un winder, ¿sí? Entonces no se les olvide. Otro punto muy importante es qué tipo de control quiero hacer. Pongamos el ejemplo de una bomba o un ventilador. En muy pocas ocasiones yo quiero un lazo cerrado de control. ¿A qué se refiere esto? Que no quiero estar monitoreando la velocidad en la flecha del ventilador o de mi bomba. Pero, por ejemplo, si tenemos un conveyor que está pasando producto o banda transportadora a otra, obviamente yo quiero tener un lazo cerrado de control donde yo quiera, donde yo sepa exactamente cuál es la velocidad a la que está la flecha de mi motor. Porque, ¿qué pasa en una banda transportadora? A lo mejor la banda transportadora en este momento solo maneja 30 kilos de peso, por decir algo, y de repente yo le pongo otra carga de 60 kilos o 100 kilos, y entonces la flecha de mi motor va a resentir eso y se va a bajar la velocidad. Si yo lo manejo a lazo abierto, obviamente el variador también tiene una configuración o un parámetro que me permite compensar esa demanda de corriente y caída de velocidad. Pero si yo tuviera un lazo cerrado donde tengo ya sea un encoder o un resolver como retroalimentación de velocidad del motor, pues obviamente estoy haciendo un lazo cerrado de control y estoy controlando plenamente la velocidad de mi motor, ¿sí? Entonces es muy importante saber si mi aplicación requiere trabajar en lazo cerrado o lazo abierto, de tal manera que tengo que saber yo si mi variador tiene control vectorial o sensor loss vector, ¿sí? O sea, lazo abierto. Vectorial, donde tengo yo lazo cerrado, una retroalimentación de velocidad. De igual manera, si yo tengo un control de un reparto de cargas, bueno, tiene que tener entradas de la retroalimentación de torque del motor que está moviendo en cierto punto la banda para dárselo al que es el maestro. Entonces es muy importante saber qué tipo de control tengo que realizar para poder seleccionar mi variador de velocidad. Otro punto importante y que pasamos por alto es dónde lo voy a instalar, ¿sí?
Bueno, aquí mencionamos, nosotros somos una empresa francesa, Schneider Electric, obviamente manejamos IP21, pero bueno, otras empresas son americanas y manejan el NEMA. No hay una interrelación directa entre decir, ah, sí, IP21 es NEMA 1 o NEMA 2. Hay una aproximación, ¿no? Podríamos decir IP21 es NEMA 2, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Los IPs del enclosure o del mismo variadores sí me soportan. NEMA 1, por ejemplo, me dice que no debe de tener o posibilitar tocar partes energizadas, ¿no? NEMA 2 me menciona que también NEMA 2 o IP21 me dice que soporta goteos de algunos líquidos. No puedo tocar las partes energizadas y demás. ¿Qué sucede si yo utilizara el variador en un ambiente de la industria food and bed, alimenticia? Bueno, allí lavan los gabinetes con chorro de agua y demás. Entonces yo tendría que poner mi variador dentro de un gabinete NEMA 4 o IP65 o IP66, ¿verdad? O NEMA 4X. Entonces es muy importante dónde voy a colocar, en qué medio ambiente va a estar mi variador para yo poderlo seleccionar, ya sea que el propio variador me dé esa protección. Por ejemplo, nosotros manejamos variadores IP54 o IP51, 55, perdón, que traen un encerramiento ya y soportan en algunos de ellos chorros de agua, como el Altivar 320 trae un encerramiento IP65, IP66, ¿sí? Igual manera en la industria papelera o metal metálica, bueno, tenemos mucho polvo de metal y demás, entonces a lo mejor tenemos que seleccionar un NEMA 12 con gasket o demás, ¿no? Bueno, otro punto importante es ¿a dónde va a trabajar mi variador? Oye, lo voy a instalar en el área de Veracruz o en Panamá al nivel del mar, ¿no? O lo voy a instalar a cierta altura en la montaña, no sé, hablemos en Chihuahua, en una mina o demás, a 3,000 o en el Popocatépetl, 2,500 metros sobre el nivel del mar. Obviamente cada variador está diseñado para trabajar a 1,000 metros sobre el nivel del mar. Si yo lo trabajo a una altura mayor, sufre un derrate el variador, ¿no? O sea, va bajando su capacidad de manejar corriente, ¿sí? Por ejemplo, en Perú o demás, en las minas, en Chile, Antofagasta o demás, bueno, en Perú, por ejemplo, hay minas a 5,500 metros sobre el nivel del mar, entonces tendré que tomar yo consideraciones para seleccionar el variador. Otro punto importante, de hecho, regresando un poquito, también mi motor, si yo lo trabajo a una cierta altura o demás, también en la placa del motor viene un dato de a qué altitud puede trabajar sin sufrir un derrate, ¿no? O bajada de su capacidad. Hace rato mencionábamos, hay equipos que yo coloco, por ejemplo, en la industria papelera utilizan lo que es sosa para blanquear el papel. En la industria metálica, obviamente, hay mucho polvito de metal, o en la industria minera. Entonces, también yo tengo que seleccionar mi variador si sus tarjetas traen conformal coating. ¿Qué es conformal coating? Bueno, es un barnizado que se les pone a las tarjetas de tal manera que soportan algunos gases químicos, alguna salinidad si yo lo utilizo en una plataforma offshore, o sea, una plataforma en medio del mar, una plataforma petrolera. Bueno, nuestros variadores cumplen con un conformal coating, ya viene de default, no tienen que pedirlo. Y tiene una clasificación que es 3. Adelante pongo una tablita donde viene esta clasificación del conformal coating, que es lo que me maneja, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya no necesitan pedir el variador con un conformal coating en nuestros equipos Schneider Electric, pero remarco, es muy importante saber dónde voy a instalar mi variador, en qué medio ambiente, en qué altitud, cómo es el ambiente, si es corrosivo, salino, si tengo polvo de metal, ¿sí? Entonces es muy importante saber dónde lo voy a instalar. Bueno, aquí vemos algunos nombres que les damos al variador de velocidad: Variable Frequency Drive, Adjustable Frequency Drive, Adjustable Frequency Controller, Variable Speed Drive, AC Drive, AC Inverter, Power Converter. Bueno, ¿por qué puso esto? Porque, bueno, muchas veces nos encontramos que el cliente nos dice, oye, quiero un driver. Bueno, el driver, recuerden que es el de su computadora. Este es un drive, Variable Frequency Drive, variadores de frecuencia.
Obviamente el variador de frecuencia yo lo utilizo, aquí estamos haciendo una analogía de cómo pongo yo en marcha el motor, si lo pongo en DOL directo a la línea, obviamente no tengo control sobre el motor en velocidad, pero si yo coloco un variador de frecuencia entre mi alimentación y mi motor, bueno, puedo tener control de velocidad, de torque, ¿sí? Pero también nos enfrentamos a algunos fenómenos que me genera inherentemente el variador de velocidad. Internamente el variador de velocidad tiene electrónica. El primer bloque que tiene de potencia es un rectificador, ¿sí? Después el siguiente bloque es un bus de DC. Y después viene el tercer bloque y último, que es el inversor. Lo primero que yo hago, alimento mi variador de velocidad con corriente alterna, una onda sinusoidal, la convierto en directa, o sea, la rectifico. Para quitarle el rizo, yo utilizo un capacitor, obviamente hay algunas resistencias de precarga o demás, porque recordemos que un capacitor cuando se está cargando se comporta como un cortocircuito, entonces yo necesito delimitar la corriente de carga, ¿sí? Y por último, esta corriente directa a través del inversor, que utilizo 6 IGBTs o transistores bipolares de compuerta aislada con un diodo de Free Willy, la convierto de nuevo, pero ya no a una onda sinusoidal, sino a una onda cuadrada de DC modulada por ancho de pulso. Aquí podemos ver más claramente si el porque tiene una alta inercia, cuando me regresa energía, esa energía pasa a través de este diodo de Free Willy, está en los IGBTs o en transistores de la parte inversora, y lo que me hace es incrementar el bus de DC, que si incrementa a cierto nivel se va a ir a falla mi variador. ¿Vale? Bueno, esta electrónica interna, tanto de potencia, me genera algunos fenómenos que yo tengo que considerar, ya sea para mi instalación o selección de mi variador. Aquí podemos ver, nosotros tenemos varias tecnologías en lo que es el puente rectificador, ¿sí? Y aquí podemos ver, bueno, tenemos en el Altivar 680 o 980, manejamos diodos, obviamente pusimos aquí un diodo de oblea, no es el que se maneja, pero para ejemplificar más claramente, pusimos un diodo de oblea. Manejamos 6 diodos en el puente rectificador, en variadores arriba de 22 kilowatts, manejamos 3 diodos y 3 SCRs. Pero arriba de 110 kilowatts, nosotros ya manejamos transistores IGBTs. ¿Qué es lo que me permite esto, manejar IGBTs en el puente rectificador? Bueno, tengo menos distorsión armónica, que es uno de los fenómenos que me genera el puente rectificador. Cualquier puente rectificador con diodos o SCRs me genera armónicos. Si es un puente de 6 diodos, me genera más menos 1, o sea, la quinta y la séptima y sus submúltiplos. Por ende, ahí en el pasado se utilizaban y todavía lo solicitan variadores de 12, 18 pulsos, 24 pulsos. ¿Por qué? Si era de 24, bueno, tengo la 23 y la 25 y sus submúltiplos. Me alejo de la fundamental. En nuestro caso, bueno, tenemos que utilizo transistores y me genera menos del 2% de total harmonic distorsión, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y puente inversor, como les decía, donde yo rectifico la corriente directa en una corriente de onda cuadrada de DC modulada por ancho de pulso y utilizo IGBTs. La gran mayoría de los fabricantes de variadores utilizan IGBTs. A inicios de los 90, cuando empezaron los variadores, había muchas tecnologías. Hoy en día la gran mayoría utilizan IGBTs. Bueno, ¿por qué? Porque esto redujo el tamaño de los equipos, ¿verdad? Como decíamos, a la salida del variador yo tengo una onda de este tipo, en voltaje, una onda cuadrada DC, que bueno, si es de 440 el variador, aproximadamente tendré 680 o 700 volts de DC, será la onda cuadrada y está modulada por ancho de pulso, ¿no? Cada uno de los IGBTs que tengo aquí actúa como si fuera un interruptor, se está switchando a cierta frecuencia, cada variador tiene una frecuencia de portadora. Y aquí vemos la corriente, cómo se comporta como una onda sinusoidal, ¿sí? Bueno, este tipo de onda me genera un fenómeno. Vamos a ver cuáles son los fenómenos que me genera un variador de velocidad. El primer fenómeno que me genera son armónicos. Pero bueno, vamos a hacer un alto en este momento para contestar algunas preguntas
y ahorita seguimos. Voy a abrir de nuevo mi cámara y me voy a quedar en este slide que dice fenómenos. Ismael, no sé si tengamos alguna pregunta por allí o... ¿Qué tal, Marce? Sí, mira, hay... A ver, una de las preguntas interesantes dice, en el Altivar 630, en la opción anti-jump, ¿cuáles serían las consideraciones para los tiempos de forward y reverse para evitar la regeneración? Bueno, lo que pasa es que no hay regeneración allí, recuerden, la regeneración se da cuando yo desacelero una carga. Y voy a poner un ejemplo a lo mejor muy básico, ¿no? Yo estoy gordito y estoy descendiendo una colina en San Francisco, o no sé, en alguna colonia popular de aquí de México, y alguien trata de detenerme. No me va a poder detener porque yo traigo una alta inercia. Al contrario, si alguien trata de detenerme, muy seguramente me lo voy a llevar, ¿no? Algo muy diferente en la opción que tengo en el Altivar 630, que simplemente doy un pequeño giro, reverse, y otro forwards, reverse y forward, ¿sí? Obviamente, si tú tienes un sistema de bombeo donde no estás manejando solo agua, sino tienes lodo, el lodo sí se comporta como una masa, más bien es una masa con alta inercia. Entonces, en algunas aplicaciones nos hemos dado cuenta que tratan de desacelerar una bomba que maneja lodo en las petar, en las plantas de tratamiento, y el variador se va por falla en el bus de DC. En ese caso, lo que recomendamos en el Altivar 630, recuerden, tiene una rampa adaptativa, la cual se va adaptando a la inercia de la carga, de tal manera que nunca me va a generar regeneración, ¿no? Yo hago un ejemplo a lo mejor muy burdo de qué es la rampa adaptativa, son como los frenos ABS de un vehículo, ¿no? Yo le digo, desacelera en un segundo, ve que el bus de DC se empieza a subir, se va a 2, se va a 3, se va a 5, hasta que se sincroniza con la inercia de la carga. Bueno, si tú no quieres hacer eso y quieres frenar en un tiempo más rápido, bueno, tenemos la opción del Altivar 930, que sí maneja la regeneración y le puedo colocar una resistencia de frenado dinámico. Bueno, esperemos que quede completa la respuesta y si no, pongámoslo vía correo, vuelvan a hacer y la contestamos. ¿Alguna otra pregunta, Isma? Sí, mira, esta que creo que es en general, luego hay muchas dudas con esto. Dice, ¿puedo conectar los Altivar 630 a 115 volts en la parte monofásica? No, no. Recuerden también, el Altivar 630 y 930 están diseñados para alimentarse a 220 y 440 trifásico, que quiere decir que tengo L1, L2, L3. Pero nos hemos encontrado en algunos mercados, por ejemplo, en algunos talleres mecánicos, de hecho en los de los dentistas, en las tortilladoras que manejan ventiladores monofásicos y tienen L1, L2 en su instalación y dice, oye, yo quiero colocar un motor trifásico. Entonces, por ejemplo, el Altivar 630 para un ventilador, yo lo podría conectar en 220 con L1, L2 y eso se le llama monofásico, no es bifásico, ¿sí? También yo lo podría conectar a 440 L1, L2 y lo que me va a dar a la salida es L1, L2, L3, ¿sí? Obviamente el Altivar 930 también lo podemos hacer, pero no tiene una certificación. El Altivar 630 sí la tiene, porque en Estados Unidos dicen, oye, tú alimentas con una cierta fuente de energía a un equipo, la salida debe de ser igual, ¿no? En este caso, en el Altivar 630 tenemos la posibilidad de alimentarlo a 220, con L1, L2, no alimentamos L3 y a la salida tenemos L1, L2 y L3. El equipo que nosotros tenemos que se puede alimentar con 115 volts monofásicos es el ATB12. ¿Y qué salida me da? 220 volts trifásicos. Otra pregunta, ¿nos da tiempo todavía, Isma? Sí, mira, esta que también va ligada con lo que acaban de decir. Ok, si ellos conectan el variador de manera monofásica, como acabas de decir, 220, la pregunta es, ¿qué tanto porcentaje debo de sobredimensionar el variador? Ok, eso es un muy buen punto, porque bueno, si mi variador está diseñado y de placa de datos dice alimenta L1, L2, L3, no es lo mismo que cada una de ellas maneje una corriente a que yo solo ponga L1, L2 y manejen, ya no manejo tres corrientes, ¿no? La capacidad baja. Bueno, tenemos una tabla de datos que si nos mandan, vuelven a poner la pregunta, les mandamos un correo donde viene, si el variador es de un HP,
a cuántos HP se convierte cuando yo lo alimento monofásicamente. En el Altivar 12 no hay ese problema porque de entrada viene especificado aquella alimentación 115, tu capacidad es tal, pero en el Altivar 630 dice, ok, el Altivar 630 alimentación trifásica es de un HP. Muy seguramente se ha de bajar a medio HP, pero les digo, envíenos un correo y les enviamos esa tabla para no mentirles. Bueno, vamos a continuar. Voy a volver a cerrar mi cámara para la banda de la transmisión y continuamos. Bueno, ¿cuáles son los fenómenos que me genera el variador? Habíamos dicho, aguas arriba, como dirían los buenos eléctricos de las buenas escuelas, quiere decir que todo lo que esté conectado arriba de mi variador se verá afectado por los armónicos, ¿sí? Los armónicos, ahorita vamos a ver qué son. Por eso se utilizan o se utilizaban transformadores de aislamiento, inductancias de entrada. En nuestro caso, bueno, nosotros tenemos una solución con el Altivar 630 y 930 que ya traen DC, que si yo pusiera inductancias a la entrada, veamos aquí el fenómeno de armónicos, ¿no? El rojo es mi onda sinusoidal 100% pura. Cuando suceden los armónicos, bueno, se va distorsionando, ¿sí? Se va perdiendo. El otro fenómeno que vamos a ver es la onda reflejada, pero ahorita lo platicamos. ¿Qué me generan los armónicos y por qué? Bueno, un puente rectificador se comporta como es una carga no lineal y esto me quiere decir que el voltaje no es lineal con la corriente, ¿no? Por lo tanto, resulta una señal distorsionada con respecto a la sinusoidal. Y aquí reafirmo, los armónicos me afectan todo lo que está aguas arriba, todo lo que está conectado hacia arriba. Entonces, si yo tengo una instalación donde mi variador no tiene DC link shocks, que en el caso de nosotros sí los tiene, o no coloqué inductancias a la entrada, o no puse un transformador de aislamiento, pues obviamente voy a empezar a tener problemas con los armónicos. Calentamiento en el cable. Si son muy severos el problema de armónicos, llego a tener hasta que mis circuit breakers se llegan a fundir como si se pusieran en corto franco, o que la memoria de mis PLC se empieza a borrar, o que otro equipo empieza a dañarse, ¿sí? Bueno, aquí yo puedo ver mi onda sinusoidal pura es la azul, la pequeñita es una armónica de tercer nivel, podemos ver 1, 2 y 3, es la tercera. Si yo la sumo a la fundamental, bueno, se darán cuenta que ya no tengo una onda sinusoidal, ¿no? Está una onda distorsionada. Y si esto me afecta aguas arriba, pues a mi PLC que estoy alimentando en la misma línea, mi otro variador o otro dispositivo, bueno, pues va a estar siendo afectado. Y esto no solo sucede en los variadores, hay en la industria automotriz, utilizan algunas unidades rectificadoras para polarizar la carrocería y la pintura y se adhiere a bien, ¿no? Bueno, estas fuentes rectificadoras me generan armónicos. Un segundo. Sí, aquí podemos ver los efectos de los armónicos. Bueno, me dice, es que esto hay que considerarlo para seleccionar el variador. Bueno, efectivamente hay una especificación del variador que me dice Total Harmonic Distortion, tanto en voltaje como en corriente. Obviamente el cálculo de la distorsión armónica y demás tiene que ver también con la magnitud de corriente que yo le demande o el punto donde lo estoy conectando. Hay software también para calcular todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras soluciones que tenemos, bueno, tenemos el Altivar 980 o 630 Low Harmonic Drive, me da menos del 2% de Total Harmonic Distortion, o sea, cumplo con la IEEE 519, ¿sí? Tiene otro feature o característica que le llamamos de 3 niveles, ahorita les voy a decir para qué nos sirve esto. O la solución también es, bueno, poner reactores de línea o DC link shocks. En la plática pasada me decían, oye, pero si tu variador ya trae DC link shocks, ¿por qué tendría que ponerle yo reactores a la entrada? Efectivamente, los DC link shocks hacen la misma función que los reactores de línea. Pero ¿qué sucede si tu planta es una planta automotriz y tienes muchas soldadoras de arco? Obviamente una soldadora de arco es como si pusieras en corto la línea. Bueno, pues vas a tener variaciones de voltaje y muy grandes.
y muy drásticas. Entonces, si yo pongo reactores, aparte de que mi variador tiene los DC link shocks, yo pongo reactores a la entrada, pues estoy protegiendo mi variador, ¿sí?, de esas variaciones. Lo único que hay que considerar que si yo pongo reactores en la línea, estos me generan una caída de voltaje a la entrada. La otra solución que tenemos nosotros, bueno, es el Active Frontend, como les decía, menos del 4%, 2% de Total Harmonic Distortion, ¿no? Y cumple con IEEE. La otra es, bueno, puedo poner yo filtros pasivos, reduzco también la distorsión armónica, que puede ser desde el 5 hasta el 10%. Entonces, cada una de estas soluciones me da una Total Harmonic Distortion, y hay que fijarnos cuál es la que yo quiero. Obviamente, por el código red, pues yo siempre quiero cumplir con la IEEE, ¿no? Alguien me decía, bueno, en la plática pasada hablaron del Altivar 630, sistemas de bombeo, ahorro de energía, pero me genera otras cosas. Bueno, me genera armónicos, efectivamente, pero si tu motor es de 110 kilowatts, bueno, puedes utilizar un Active Frontend. Si tu motor es menos de esa capacidad, bueno, puedes ponerle filtros, ¿sí? O reactores de línea, o ya trae, si te sirve el menos del 40% con los DC link shock que ya trae el variador, bueno, no necesitas ponerle nada a la entrada. Todo depende de nuestra aplicación. Bueno, y ahora vamos con el siguiente fenómeno, la onda reflejada. Obviamente, como nuestra onda que tenemos a la salida del variador no es una onda sinusoidal, sino es una onda cuadrada modulada por ancho de pulso con una cierta frecuencia, esos switcheos constantes que yo tengo en la parte inversora o salida de mi variador, pues me generan ruido, y esto tiene que ver con en lo que es el macheo de lo que es la impedancia de la salida del variador con mi cable, con la del motor. ¿Qué es este fenómeno de onda reflejada? Aquí podemos ver más claramente. Alimento mi variador con una onda sinusoidal trifásica, y esta es mi salida en el variador. Bueno, el fenómeno de onda reflejada actúa como un golpe de ariete. Aquí yo pongo un ejemplo a lo mejor muy básico. Si recordamos las películas, en los castillos, además, para derribar la puerta de un castillo utilizaban un tronco y le daban golpes constantes. Bueno, por el hecho de que estoy switchando ya mi onda sinusoidal, se está switchando totalmente, onda cuadrada, perdón, yo tengo un efecto de que tengo una onda del doble del bus de DC. Si mi bus de DC es de 650 volts, tengo casi 1300 volts aquí, y que conforme la distancia, mi motor, el tipo de cable que yo utilice puede ser más grande, ¿no? Entonces, yo también tengo que considerar el motor que utilizo. Los motores tienen una yo les decía, en nuestros variadores Active Frontend de 3 niveles, que es el Altivar 680 o 980, lo que nosotros hacemos es dividir la onda cuadrada en dos. En lugar de que tenga yo 700, 600 volts en un drive de 440 volts, la divido, y entonces si yo tengo un pico de corriente, ya no va a ser de 1200, 1300, sino de 600, ¿sí? Entonces no se les olvide, esto es muy importante considerarlo, igual que el tipo de cable que yo utilizo, igual cuántos variadores yo pongo. En este caso yo les decía, ¿qué tipo de control tengo? No quiero un lazo cerrado donde yo ponga mi encoder y me dé retroalimentación, pero quiero controlar los dos motores. Oye, eso no se puede hacer, ¿sí? Solo harías el control vectorial o sensorless vector, ¿no? No puedes tener retroalimentación, pero sin en cambio la suma de los dos cableados de los motores sí se suma, ¿no? Para sacar la máxima distancia de mi variador hacia el motor. Alguien también preguntaba, oye, ¿hasta cuánto, qué capacidad utilizo el cable para inversor? Bueno, si mencionamos que tenemos sobre picos de voltaje, el cable que yo utilice tiene que tener la capacidad de poder soportar esos picos, ¿sí? En su aislamiento, pero también es muy importante cómo está la disposición de la tierra para que no me genere tanto ruido, o si tiene una malla, yo ese ruido lo pueda disipar a tierra, ¿sí? Si aquí hay una tablita que viene en nuestros manuales de instalación, si me dice, oye, tu motor es tipo inversor, obviamente esta es la especificación europea, en NEMA sería MG1 parte 31, donde dice que el motor soporta más de
1200 de sobrevoltaje, bueno, me dice las distancias a las que yo puedo manejar sin ningún problema o sin agregar nada a la salida del variador, mi motor, ¿sí? Obviamente, si mi motor no es tipo inversor, pues empiezo a requerir equipo externo, ya no, como es un filtro en DVT, también puedo a lo mejor poner un filtro sinusoidal, todo depende de la distancia que yo esté manejando. Y bueno, aquí para concluir, en lo que respecta a estos dos fenómenos que me genera el variador, bueno, yo puedo utilizar inductancias a la entrada, como ya vimos la consecuente caída de voltaje que tengo, pero si mi línea que a mi variador es muy ruidoso, además, lo mejor es que se coloque para minimizar los armónicos. Bueno, tengo el DC Link Shock, ya los trae nuestros variadores, ¿sí? Y para lo que es en la salida, si yo rebaso la distancia que me permite mi variador manejar sin filtros de BNDT, si yo manejo cable mallado o no mallado, con cable no mallado alcanzo una distancia mayor, o si mi motor no es tipo inversor o no cumple ninguna de las normas que vimos anteriormente, bueno, pues tendré que poner algún dispositivo a la salida del variador. Nuestro algoritmo para reducir lo que es el fenómeno de onda reflejada o golpe de ariete que tenemos aquí. Bueno, aquí ponemos un slide donde hacemos hincapié arriba de 110 kilowatts. Nosotros manejamos un variador de 3 niveles, también Active Front-End. Entonces, esto quiere decir que yo puedo manejar motores a una distancia muy grande, también puedo manejar motores viejos, ¿sí? O si no utilizo esta tecnología, bueno, puedo utilizar filtros de BNDT o filtros sinusoidales. Hay otro fenómeno, más ruido de modo común. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, ruido entre la Tierra y el neutro. La Tierra tiene ruido, ¿sí? Efectivamente tengo ruido. Y aquí. Pero obviamente es de PVC y mis tuberías son de PVC. Y entonces cuando yo pongo a operar el variador, el dato que me manda porque medía el pH con el cual regulaba la velocidad de este agitador, solo veo ruido. Bueno, es muy importante en nuestro sistema de tierras cómo lo tengamos conectado, ¿no? Mencionábamos, podemos utilizar cable no mallado, pero si nuestra instalación no está bien en lo que respecta a tierras, pues vamos a tener problemas de ruido de modo común. Aquí vemos un ejemplo, voy a dejar un segundo este slide donde se muestra todo el ruido que tengo. Y en este vemos en la instalación qué es lo que, las precauciones que tomé, ¿no? Por ejemplo, aquí en el conduit, bueno, lo estoy aterrizando bien, la carcasa de mi motor, ¿sí? En alguna ocasión en una planta papelera, decían, oye, es que tus variadores no sirven, se acaban de dañar. Ok, a ver, la tierra de tu motor, pues tenían allí un cuadro soldado, una varilla de la estructura, corriente en la tierra, en el cable de tierra tenían más de 90 amperes, ¿no? Entonces tenían un problema muy serio de tierras, no tanto era que el equipo no sirviera, sino su instalación tenía un detalle muy, muy crítico en lo que respecta a tierras. Bueno, aquí ponemos la solución, hay de hecho, a la entrada y a la salida nuestros variadores tienen filtros integrados MC, compatibilidad electrónica magnética, ¿sí? También tenemos filtros de modo común adicionales a esto. Bueno, me van a decir, bueno, pues, ¿cuáles son los beneficios de utilizar un variador? Ahorita lo vamos a ver. Y aquí está un ejemplo de lo que me produce la onda reflejada. Muchas veces dicen, oye, el variador ya no funciona, me da sobrecarga, lo mejor está bien. Bueno, si tú lo abres, no vas a ver quemado el devanado, sino como un pequeño punto donde tuvo un brinco. ¿Cómo detecto yo el ruido de modo común? Bueno, muchas veces se pregunta si el motor tiene valeros aislados o no. Si no los tiene, muchas veces se pone un carbón a la flecha para que esa corriente parásita se vaya a tierra. Si no hago eso, si ustedes sacan el valero y ven en la pista, se van ahí el intercambio de
el motor y el valero hacia tierra. Bueno, los beneficios que tengo con los variadores son ahorros de energía, ¿no? Entonces ahí depende, tendría que ser mi estudio qué más me conviene. El factor de potencia, algo muy importante, muy diferente a arrancar un motor a tensión plena, arrancarlo con un variador. Bueno, tengo mi factor de potencia casi en 1. Últimos puntos. Bueno, yo cómo puedo conectarme a mi variador, cómo lo voy a controlar. En nuestros equipos yo lo puedo controlar y hacer todo desde su pantalla, su HMI que me da gráficos. De hecho, puedo tomar screenshot, puedo parametrizar, salvar los parámetros y pasarlos a otro directamente. No requiero ningún cable especial si lo quiero poner remotamente, simplemente un cable de Ethernet, ¿sí? Bueno, también en los equipos que ya traen un puerto de Ethernet, puedo monitorear, hacer diagnóstico, cargar los programas, pero ¿qué pasa si yo lo quiero conectar a un sistema de un PLC, a un sistema de un controlador o un DSS? Bueno, tengo que saber cuál es la comunicación que voy a manejar. O simplemente la discreta, bueno, maneja 24 o no maneja 24 volts, maneja 115 volts para ponerlo en marcha o no, cuántas entradas analógicas maneja, cuántas salidas analógicas maneja, cuántas salidas a relevador me proporciona el variador. Esto es muy importante, ¿no? Cuando lo quiero controlar de manera discreta. Pero de igual manera, habíamos dicho, los puertos de comunicación, en este caso, en nuestros Altivar 630 y 930, inherentemente de fábrica traen el puerto Ethernet, que maneja Modbus TCP, o en 930 manejan Modbus TCP y Ethernet IP, y también maneja Modbus serial. Bueno, y en lo que respecta en comunicaciones, no tenemos ningún problema en manejar cualquier tipo de comunicación. Nuestros equipos son agnósticos a lo que es la comunicación, ¿no? Pueden manejar cualquier tipo de comunicación. Aquí lo vemos, Modbus, obviamente, que se la tarjeta de comunicación que utilicemos, Siemens, Rodwell, DeviceNet, Rodwell, BACnet, sistemas de control HVAC, ¿sí? Profibus DP-B1, CANopen. Entonces no tenemos ningún problema, pero sí tenemos que fijarnos al seleccionar el variador qué tipo de comunicación vamos a utilizar. Por último, es qué normatividad de seguridad tengo que cumplir. Oye, tengo que cumplir con Performance Level E o SIL 3. Bueno, también eso tiene que considerarse en el variador, ¿no? ¿Qué tipo de normatividad tengo que cumplir o cómo quiero parar mi equipo? En el caso de nosotros, nuestros variadores ya traen el Safe Torque Off, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a la configuración que yo lo ponga, lo puedo parar, categoría 0, categoría 1, categoría 2, categoría 0, yo puedo desenergizar el equipo y que pare inercialmente. Desde allí ya le estoy cortando la energía al equipo. Categoría 1, ok, yo desacelero el equipo, mantengo energizado y hasta que se detiene lo desenergizo, ¿no? O categoría 2, hago una rampa de desaceleración, ya sea rápida o lenta, y lo detengo y mantengo el equipo. Entonces es muy importante saber qué tipo de normatividad con lo que respecta a seguridad. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Altivar 930, hay opcional una tarjeta de seguridad donde yo puedo manejar niveles de velocidad, bajos, altos, sobre velocidad. En el Altivar 320, por ejemplo, trae también macros para lo que son controles de seguridad, bajo, alta velocidad, Safe Torque Off, el interlock para abrir una compuerta. Bueno, pero este equipo que me diga que tiene macros o características de seguridad tiene que cumplir con una certificación. Todos los equipos que son de seguridad deben de estar certificados por TÜV, ¿no? Y deben de decir qué nivel, qué performance. Concluir y dar tiempo a algunas otras preguntas. Bueno, aquí les mostramos nuestras familias. Obviamente tenemos Soft Starter y los variadores los clasificamos para maquinaria, el ATB12, ATB330 y ATB340. Para lo que es building o edificios, el ATB212 es para sistema HVAC. Y bueno, lo que es process, el Altivar 630 y 930. Obviamente cualquiera de ellos yo lo puedo utilizar en cualquier aplicación, siempre y cuando tome en cuenta todas las consideraciones que vimos, ¿verdad?
No porque el 630 diga está enfocado para sistemas de bombeo, no lo puedo hacer en una banda transportadora a lazo abierto. El tiempo de desaceleración puede ser largo o corto. Si lo quiero yo muy corto, no lo puedo manejar porque no puedo ponerle resistencia de frenado dinámico. Oye, quiero manejar una bomba con un Altivar 930, sí, sin problema. Lo único que va a pasar, no voy a tener los macros, ¿no? Oye, quiero manejar una grúa 930, tengo macros de izaje, reparto de cargas. ¿A qué se refiere el reparto de cargas? Bueno, cuando yo en una banda o en la industria automotriz o en algunas unidades de pintado tengo una banda muy larga con una cierta proporcionar la misma potencia. De otra manera, la banda se aflojaría o alongaría en un tramo de ella. Bueno, aquí ponemos dicen que una foto o una figura dice más que 1000 palabras, ¿no? Machine, Altivar 12, Altivar 330, 340. Ok. Y bueno, estos son, también tenemos opciones en gabinete. Bueno, vamos a pasar a las últimas preguntas. Isma, si tienes por ahí alguna pregunta, adelante. Voy a abrir mi cámara de nuevo. Ok, mira, dice, en el caso de tener alguna aplicación de grúa en lazo abierto, ¿Altivar tiene alguna opción o configuración para proteger o alarmar en caso de deslizamiento descontrolado, perdón? Mira, lo que es el Altivar 930 sí tiene, obviamente necesitas una retroalimentación, ¿ok? Es a lazo abierto, no tiene, en el gancho es donde más se da, no tienes encoder o tacómetro, pero sí podrías poner un pickup. Muchas veces no se pone el encoder o el tacómetro por cuestiones monetarias, ¿no? Porque requeriría una tarjeta de retroalimentación y el encoder, pero yo sí puedo poner un pickup, un sensor, el cual con un tornillito además me va sensando si está moviendo y me da una retroalimentación de velocidad. Pues yo te invitaría, o si nos mandas un correo, te enviamos un ejemplo de cómo lo puedes hacer. También el Altivar 930 para abrir el freno también tiene un macro, ¿no? ¿A qué me refiero? Si tú mandas a abrir el freno y aún no tienes una corriente de demanda en el motor, el drive no lo abre hasta que sense una corriente y dice, ok, ya estoy jalando la carga. Entonces, cuando abra el freno, no se va a chorrear. Tiene esa función también. ¿Alguna otra pregunta, Isma? Sí, dice, respecto al ejemplo de la franja transportadora, ¿la retroalimentación sería por medio de un encoder? Sí, puede ser por medio de un encoder, un tacómetro DDC o un resolver. Si nos envías un correo, te enviamos el link del catálogo. Recuerden, todo está en internet, muchas veces es difícil encontrarlo, no hay problema. Les mandamos qué tipo de retroalimentación manejamos. ¿Cuál es la diferencia entre un encoder y un resolver? Bueno, el encoder tiene un pequeño disco que tiene franjas oscuras y transparentes y tiene dos fotosensores, los cuales me dan ciertos pulsos por revolución y demás. Pero si mi ambiente es muy estresante respecto a vibración, lo que más me convendría utilizar sería un resolver, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta, regresamos, cuáles son las características de mi aplicación para también seleccionar lo que es el tipo de retroalimentación. Y bueno, damos paso a la última pregunta y con esto cerraríamos y les agradecemos su presencia y los esperamos el próximo miércoles. ¿Cuál sería la última pregunta, Isma, si tenemos algo por allí o cerramos? Ok, mira, esta está interesante. En el caso de utilizar un variador genérico, ¿cuáles serían los problemas al utilizarlo en un sistema de bombeo? Bueno, no tienes ningún problema. Obviamente va de calidad a calidad, ¿no? Es como un auto. Si yo llevo, bueno, no tengo una camioneta Toyota, ¿no? Pero si la llevo a la agencia y le ponen las refacciones de fábrica, bueno, son mejores, ¿verdad? Si es un dry genérico, yo creo que el único detalle que tendrías es soporte, refaccionamiento, pero aparte de eso, si no utilizas un dry que tenga macros de bombeo además, pues tendrás que hacer todo, ya sea con relevadores o con un PLC. En el caso de nuestro Altivar 630 y que no marqué la charla pasada, nuestro variador no requiere ningún PLC para poder controlar una bomba maestro y 5 bombas esclavo, ¿no? Todo lo hace el variador. Entonces yo creo ese sería el primer detalle que tuvieses, ¿no? Si yo quiero implementar que
despertar, dormir, bueno, tendría que poner un controlador, alimentarlo con la retroalimentación de presión de mi sistema, este controlador parar mi PLC. Hay muchas maneras de matar las cucarachas, dicen por allí, ¿no? Pero yo creo que si tiene macros tu equipo y te ahorra en minería y en solución de problemas, pues está mucho mejor, ¿no? No hay problema en utilizarlo. Lo repito, el único detalle es que a lo mejor te lleva más tiempo de ingeniería y tendrías que utilizar otros equipos para complementarlo. Bueno, pues con esto yo les agradezco su atención y muchas gracias y los seguimos esperando. La prueba ya va a estar en el link, por ahí hay un botón donde les muestra cuál es el link. Van a estar las presentaciones bajo demanda, entonces si las quieren volver a ver, con todo gusto, envíen sus preguntas y se las respondemos vía correo. Le agradezco a mi compañero Ismael Martín, que estuvo conmigo, y muchas gracias. Hasta luego.